Medicación de los cardiópatas. Capítulo 1. Introducción. Tras el diagnóstico y tratamiento agudo de la enfermedad cardiovascular, fase conocida como fase 1 o fase hospitalaria, el paciente comienza un periodo de rehabilitación, lo que conocemos como fase 2 o fase de convalecencia, cuyo objetivo es el aprendizaje de un conjunto de actuaciones dirigidas a detener la evolución de la enfermedad, poniendo en práctica las medidas necesarias para impedir o incluso revertir su evolución. A este proceso se le conoce con el nombre de prevención secundaria. En la mayoría de los casos, el tratamiento complementario con fármacos a largo plazo casi siempre es necesario, aunque se hayan realizado otras intervenciones, técnicas o procedimientos terapéuticos durante el ingreso. Las principales actuaciones cuyo aprendizaje se realizan durante esta fase 2 son, por una parte, la modificación de los hábitos de vida. Por otra, el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y por último, la toma adecuada de la medicación prescrita. El objetivo final es aplicar estas conductas adquiridas durante el resto de la vida, lo que se conoce como fase 3 o fase de mantenimiento. Todas estas medidas son de vital importancia para conseguir modificar la evolución natural de la enfermedad cardiovascular. No obstante, adoptar un estilo de vida cardiosaludable debe tener un papel prioritario dentro de ellas, y ningún tratamiento farmacológico debe o puede sustituir esta medida. Simplemente debe complementarla. En las últimas décadas se han producido grandes avances en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, gracias, en gran medida, a la investigación y al desarrollo de nuevos fármacos. La toma adecuada de los medicamentos prescritos mejora los síntomas, previene de nuevas recaídas e incluso algunos de ellos son capaces de mejorar el pronóstico de la enfermedad. Debemos saber que un mismo fármaco cardiovascular puede tener diferentes nombres comerciales. Por ejemplo, Cardil, Zarator, Prevencor, y una única denominación oficial, que corresponde al nombre genérico. En los ejemplos anteriores correspondería a atorvastatina. Asimismo, la comercialización del fármaco puede ser en diferentes dosis. Por ejemplo, atorvastatina de 10, 20, 40 y 80 miligramos. También se han comercializado combinaciones de fármacos en un mismo comprimido que facilitan el cumplimiento del tratamiento al disminuir el número de pastillas que el paciente debe tomar cada día. Estas asociaciones pueden ser o bien de fármacos de una misma familia, por ejemplo, Atocet 80/10 miligramos, que combina atorvastatina de 80 miligramos y ezetimiba de 10 miligramos, ambos fármacos que disminuyen los niveles de colesterol. O bien de familias diferentes, por ejemplo, Caduet 5/10 miligramos, que combina amlodipino de 5 miligramos, fármaco usado para la hipertensión, y atorvastatina de 10 miligramos, fármaco que disminuye los niveles de colesterol. Los fármacos cardiovasculares actúan sobre el funcionamiento del corazón y de la circulación sanguínea. Es muy importante que el paciente conozca la medicación que toma, sus principales efectos beneficiosos, la forma y frecuencia de la administración, la dosis correcta y los posibles efectos secundarios. Debemos conservar los medicamentos en lugares seguros y revisarlos periódicamente, desechando los caducados. Es muy importante seguir correctamente las indicaciones del médico sobre la forma
la frecuencia y el momento en que debe tomarse la medicación. El incumplimiento del tratamiento, ya sea por su abandono o por su toma incorrecta, es una causa frecuente del empeoramiento de los síntomas o de la aparición de un nuevo evento. La mayoría de los fármacos cardiovasculares son seguros y bien tolerados, por lo que es raro que produzcan efectos adversos graves. Sin embargo, los efectos secundarios leves son relativamente frecuentes, por lo que es muy importante que el paciente conozca aquellos que puede producir más habitualmente la medicación que está tomando. Si aparecen efectos adversos a consecuencia de la medicación, el paciente no debe abandonar el tratamiento, pues podría ser incluso peligroso. Lo correcto sería consultar con el médico sin demora, que será quien decida cuál es la actitud más adecuada. ¿Y cuál es la medicación habitual tras un infarto de miocardio? Pues bien, básicamente son 4 las familias de fármacos utilizadas de forma habitual. Por un lado, son de uso generalizado los antiagregantes plaquetarios, fármacos que evitan la formación de trombos y consecuentemente disminuyen el número de reinfartos, evitando la trombosis del stent. Otra familia de fármacos ampliamente utilizados son los hipolipemiantes, esencialmente las estatinas, que son fármacos que disminuyen los niveles de colesterol. Una tercera familia son los betabloqueantes, que facilitan que el corazón trabaje a menos revoluciones. Y finalmente los IECAS o ARA2, que son fármacos vasodilatadores con un perfil cardiovascular muy favorable. Todos estos fármacos cardiovasculares serán ampliamente abordados en el capítulo 2 de la medicación cardiovascular. También debemos saber que estos fármacos han demostrado disminuir la mortalidad tras un infarto de miocardio en un porcentaje variable. No obstante, dejar de fumar es superior a todos ellos en términos de reducción de mortalidad y debe ser una medida prioritaria en el abordaje del paciente que ha sufrido un infarto. El mensaje principal con el que nos tenemos que quedar en esta presentación y que no debemos olvidar es que la medicación mejora los síntomas y el pronóstico de la enfermedad y que la debemos tomar correctamente. Muchas gracias.